Soy Juan Golcher, desde Hanoi, Vietnam. Vivimos una época en la que la humanidad atraviesa una serie de cambios que van a quedar para la historia. El mundo está en un proceso de cambio de ordenamiento político global. Vemos un claro enfrentamiento entre Estados Unidos tratando de mantener un orden unipolar que a los ojos de muchos ya ha expirado, y vemos a una República Popular de China y a la Federación Rusa comandando ese cambio y ese proceso hacia la construcción de un orden multipolar. Por otro lado, vemos un claro enfrentamiento entre el conservadurismo y el liberalismo. La derecha tradicional y la izquierda tradicional. La derecha tradicional tratando de mantener el poder por un lado, y una nueva derecha libertaria surgiendo tratando de desplazarla hacia un lado. Vemos a su vez como un ferviente y naciente nacionalismo y patriotismo empieza a oponerse a lo que ha sido el globalismo internacional, comandado por ciertas facciones de izquierda de los partidos de izquierda tradicionales y por aquellos partidos y actores políticos internacionales progresistas o globalistas internacionales. Pues en este contexto acabamos de evidenciar que hay una ruptura de la sociedad estadounidense en la cual ha llegado un 47º presidente, Donald J. Trump. Acaba de hacer su investidura y ha empezado a emitir una serie de órdenes ejecutivas que contradicen nacionalismos de unos países, que contradicen la soberanía de otros países y que también daña los intereses geopolíticos y los intereses nacionales y políticos de los partidos que gobiernan en otros países. Yo no sé cómo van a ser aquellos latinoamericanistas que han apoyado a Donald Trump y están tan contentos que ha ganado, pero al mismo tiempo apoyan a México. Aquellos latinoamericanistas que están tan contentos que Donald Trump ha ganado, pero que son de izquierda probablemente y se oponían al globalismo, pero apoyan a Venezuela y apoyan la soberanía y el nacionalismo venezolano. O aquellos mismos que apoyan a Trump, pero también se oponen a una intervención de Estados Unidos en Panamá para nuevamente recobrar el canal de Panamá. Yo no sé cómo van a ser aquellos sudamericanos que han estado apoyando tanto a Trump y están muy enamorados de Javier Milei, y de repente se están empezando a dar cuenta desde el primer día que Donald Trump no es el libertario que ellos pensaron que era, sino que más bien es una persona que viene a defender solamente los intereses estadounidenses, tanto económicos, militares, sociales, políticos internos y geopolíticos a nivel tanto regional como a nivel global. Lo que vamos a ver aquí es una realidad de que hay libertarios que han estado apoyando a un proteccionista. ¿Por qué? Toda esta confusión deriva claramente de la falta de información que hay en las redes sociales. La información tergiversada que muchísimo comunicador, muchísimo periodista que realmente es activista político, habla con el corazón, transmite con su corazón más que con su cabeza y confunde a ciudadanos de otros países. Y yo lo he visto en las redes sociales. Yo no sé realmente cuál fue el motivo por el cual el presidente Nayib Bukele no fue visto en la toma de posesión del presidente Donald J. Trump.
No sé si es una decisión por cuestiones personales, por estar mal de salud, o es una decisión política. Sea una decisión política o no, es la decisión que se ha tomado y muchos especulan. Es muy espectacular como a nivel político, como a nivel politológico, nos hemos dado cuenta recientemente de que la democracia estadounidense no es lo que todos nosotros creíamos. Los sistemas a los cuales no se les da mantenimiento, al igual que si usted tiene un vehículo y usted no le da mantenimiento, si usted tiene una moto, no le da mantenimiento, si usted tiene una lavadora, una refrigeradora o cualquier electrodoméstico y no lo cuida, se deteriora hasta que llega un momento que se arruina. Pues la democracia estadounidense nos ha demostrado realmente que es una democracia pervertida. Una democracia en donde por muchísimas décadas las élites y el Estado profundo ha estado tomando las decisiones por los presidentes. Es decir, un grupo selecto de personas que en su mayoría pertenecen a las élites económicas son los que han estado tomando las decisiones, utilizando el pensamiento democrático y un andamiaje estructural que ha sido creado solamente como una pantalla para mantener a los ciudadanos. Pero la verdad es que la perversión de este sistema democrático, y no solo el estadounidense, sino que a nivel general, podríamos decir nosotros en que estriba que cuando un partido toma el poder y mejora la economía, mejora la proyección de poder del país, el que viene la aprovecha para hacer daño a nivel global. Luego este se deteriora y luego vuelve a ganar el otro, y este otro vuelve a repotenciar la proyección de poder internacional, tanto a nivel político, a nivel militar y a nivel económico, y el otro vuelve a utilizar todo ese andamiaje de poder para volver a hacer daño a nivel global, para volver a someter a naciones, para volver a iniciar guerras, para volver a absorber todo lo que necesita para poderse mantener siendo la primera potencia mundial. Pues esa es una democracia pervertida en la cual no importa quién gane, el otro va a recoger los frutos del buen trabajo que el que gobierna en este momento ha hecho. Y ese poder muchas veces se proyecta de manera ilegítima, violando el derecho internacional, violando la soberanía de algunas naciones, interviniendo militarmente en otras naciones, creando guerras proxy. Esa es la dolorosa verdad. Mi consejo para los salvadoreños: preocúpense por lo que sucede en su país. Apoyen al líder que gobierna su país. No se enamore de líderes extranjeros. Se puede llevar una muy mala sorpresa al entender cómo verdaderamente funciona la política de otros países y los intereses geopolíticos hacia nuestro país. Quien le da la fortaleza a nuestra sociedad y a nuestro país en estos momentos es todo un gabinete de gobierno y un presidente que está haciendo de El Salvador grande. Pero ningún gobierno estadounidense ni ningún gobierno latinoamericano se va a preocupar por hacerlo por nosotros. Ellos se preocupan por sus intereses nacionales, geopolíticos y geoeconómicos, no por los nuestros. No nos emocionemos de cosas que a nosotros no nos van a beneficiar. Muy bien, ha ganado el nacionalismo, ha ganado el conservadurismo y se está derrotando la cultura woke y se va a derrotar el globalismo. Perfecto, apoyemos. Pero cuando entendamos que el nacionalismo de uno choca contra el nacionalismo del otro, sepamos con nuestro raciocinio y pensamiento crítico entender a quién tenemos nosotros que apoyar. Ese es mi consejo. De esto y muchas otras cosas más vamos a hablar en la entrevista con Mr. Fender. Este domingo 26 de enero a las 8 p.m. por el canal de Mr. Fender o El Salvador.
y a las 9 p.m. por mi canal Urban Talks Juan Golcher, hora El Salvador también. Saludos a todos, soy Juan Golcher desde Hanoi, Vietnam. Bienvenidos a todos a esta nueva producción de Urban Talks, producido en Hanoi, Vietnam y transmitido desde Estados Unidos por su servidor Mr. Fender. Saludos a todos los que nos sintonizan en este momento, nos van a ver en diferido, pues bienvenidos y muchísimas gracias por su apoyo. Les recordamos de que esta transmisión está pues llevándose a cabo en mi canal a las 8 p.m. y después vamos a tener una segunda transmisión a las 9 p.m. por el canal de Juan Golcher en Urban Talks a 9 p.m. hora El Salvador. Y pues Juan, bienvenido. Espero que estés muy bien. Hola Fender, mucho gusto. Es un gusto saludarte nuevamente. Ya teníamos unos días, ¿verdad? Ya teníamos unos días de no estar en estudio. La última entrevista fue con Obed Viera, con nuestro amigo Obed Viera, que es también un especialista en cuestiones de geopolítica y las relaciones internacionales. Quiero darle un fuerte abrazo y un fuerte y caluroso saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento, salvadoreños que viven dentro y fuera de El Salvador, otras personas de Latinoamérica y de otras partes del mundo que también nos ven. Yo soy Juan Golcher y me encuentro en Hanoi, Vietnam, y son, para ser exactos, acá son, quiero ver, ok, son casi las 9 de la noche, día domingo. Wow. Imagínate, benditas redes sociales nos permite comunicarnos. Estás al otro lado del mundo, literal, Vietnam y yo en Estados Unidos. So, bueno, Así es. sí. Y también otra cosa es que nos permite pues estar conectados con los acontecimientos pues relevantes, ¿no? Ya se sabe, en Estados Unidos Donald J. Trump ha tomado posesión de su cargo como el 47º presidente de los Estados Unidos de América. Y una serie de órdenes ejecutivas que sucedieron desde el despacho oval tras su investidura han alarmado al mundo. Países como Canadá, México, Panamá, Groenlandia, considerado colonia de Dinamarca, la República Popular de China, la Federación Rusa y hasta la Unión Europea se encuentran en la mira de sanciones, incrementos de aranceles a las importaciones y hasta posibles intervenciones políticas y militares. Vamos a ver un video. Hoy firmaré algunas órdenes ejecutivas que empezarán una restauración histórica de Estados Unidos y una restauración del sentido común. Declararé una emergencia nacional en la frontera del sur. Cualquier entrada ilegal implicará el proceso de devolver a aquellos que son ilegales y que vuelvan a su sitio. Volveremos a restaurar mis políticas con México. Pondré fin a la práctica de capturar y liberar y enviaré tropas a las fronteras sureñas para poder reparar la destrucción de la invasión de nuestro país. Con las órdenes que firme hoy, también designaré a los carteles como organizaciones terroristas. Redirectaré a nuestro gobierno para implementar las leyes para poder terminar con el crimen en el suelo estadounidense de nuestras ciudades. Voy a indicar a todos los miembros de mi gabinete para poder terminar con la inflación y poder reducir los precios de forma rápida. La crisis de la inflación fue causada por un gasto excesivo y un aumento del precio de la energía, y es por ello que declararé hoy una emergencia de
la electricidad y de la energía. Estados Unidos será una nación productiva y tenemos algo que ninguna nación de producción tiene. Tenemos el petróleo y las reservas más grandes y los vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar, vamos a reducir los precios, rellenar nuestros lugares estratégicos de nuevo hasta que rebosen y haremos que Estados Unidos sea la mejor nación del mundo. Seremos una nación rica y ese oro líquido bajo nuestros pies nos ayudará a hacerlo. Mis acciones de hoy nos ayudará a terminar con el Pacto Verde y con el mandato del vehículo eléctrico para poder volver a hacer que Estados Unidos sea grande. Podréis comprar el coche que os plazca. Haré que nuestro sistema de comercio protege a nuestras familias y trabajadores. En lugar de poner tantos impuestos en nuestros ciudadanos, lo haremos a los países extranjeros. Con este propósito, establecemos un servicio de ingresos externo para poder recaudar todos esos ingresos, que será una gran cantidad de dinero para nuestro país de fuentes externas. Estados Unidos estará floreciendo y creciendo como nunca antes, restaurando la confianza y la fe en el gobierno. Mi administración establecerá un departamento para poder tener eficiencia gubernamental. Volveré a devolver la libertad de expresión a Estados Unidos. También volveré a eliminar cualquier aspecto negativo que influya en las vidas privadas de los estadounidenses. Nunca más el poder estadounidense y del gobierno volverá a ser utilizado para perseguir a oponentes. No permitiremos que esto ocurra. Bajo mi liderazgo volveremos a restaurar una justicia legal y justa para todos, bajo los mandatos de la ley. Forjaremos una sociedad que esté basada en los méritos. Esta semana restauraré a todos aquellos que fueron eliminados por objetar en contra de la vacuna del COVID-19. A día de hoy será la política oficial de que va a haber dos géneros, hombre y mujer. Volveremos a reconstruir la mayor fuerza militar que el mundo haya visto. Lo mediremos con las batallas que ganamos, pero también con las guerras a las que ponemos fin. Y quizá con las guerras en las que nunca nos involucramos. Mi legado, del que me siento más orgulloso, será que soy un hombre de paz y podemos ver cómo los rehenes de Oriente Medio están volviendo a sus hogares, a sus familias. Estados Unidos volverá a reclamar a ser la nación más respetada, inspirando la admiración del mundo entero. Es nuestro momento. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México para el Golfo de América, el Canal de Panamá, que ha enriquecido al país de Panamá. Y Estados Unidos invirtió más dinero que nunca antes y perdió 38.000 personas mientras se construía. Y nos trataron muy mal por este regalo que nunca debería haberse hecho. Las promesas de Panamá se rompieron. El propósito de nuestro objetivo y el espíritu de nuestro tratado ha violado nuestras leyes. No nos han tratado de forma justa, de ninguna forma. Y esto incluye a la Marina de Estados Unidos e incluso China está operando en el Canal de Panamá y no se lo dimos a China y lo vamos a volver a reconquistar.
Vamos a ser una nación que crece, vamos a expandir nuestro territorio, vamos a crecer con nuestras ciudades. Llevamos nuestras banderas a nuevos horizontes y manifestaremos este destino lanzando cohetes más allá de las estrellas, llegando al planeta Marte. Excelente, Juan. De manera general, ¿a qué responden todas estas nuevas políticas del gobierno estadounidense? Sí, tal vez antes de contestarte, un pequeño análisis solamente psicológico del impacto que tienen las palabras de Trump en este discurso de cierre antes de su investidura. En la angiosfera o en el mundo occidental, debido al pensamiento cristiano, es muy común que la referencia de bien y mal o hacer referencia directa en la política del mal en contra del bien y luego de la respuesta de la inspiración y de la necesidad para mejorar de utilizar el bien en contra del mal, siempre se ha visto a través de la historia, por lo menos mientras ha existido la fe cristiana. Por lo tanto, lo que veremos aquí es a un Donald Trump haciendo uso de esto dentro de su retórica política para exacerbar aquellos sentimientos y emocionar a la gente, ¿verdad? Eso es número uno. Ahora, número dos, vemos también que hay una diferenciación entre lo que es lo que se puede hacer, pero la retórica política y el ofrecimiento que tiene Donald Trump de lo que quiere hacer. O sea, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, ¿verdad? No sabemos hasta dónde el deber ser pueda imponerse sobre esa realidad del ser. Tenemos que esperar. Entonces, solamente para abrir contexto a mi respuesta. Sí, tenemos que entender algo que sucede en estos momentos y una situación global que no es nueva, no nace del resultado de las políticas de la administración Biden, no, sino que es una situación que nace realmente del resultado de las políticas de Barack Obama, especialmente de su segunda presidencia, de los tiempos de su segunda presidencia, pero que se reasienta con el estallido del conflicto en Ucrania, ¿verdad? Y este es el hecho de que un presidente Donald Trump tiene la obligación hacia el Partido Republicano, la obligación hacia quienes lo rodean y obligación hacia quienes han votado por él de cumplir tres cosas importantes. Tratar de detener la construcción de un nuevo orden multipolar comandada por la Federación Rusa y por la República Popular de China. Este es un esfuerzo muy claro de detener esa construcción para que Estados Unidos siga gozando de un estatus de superpotencia mundial única y mantener la unipolaridad, ¿verdad? Ahora, número dos, debido a la alta votación de público electoral cristiano y también debido a las convicciones propias y la gente que le rodea, son personas conservadoras que se oponen al globalismo internacional. Entonces, esta es una respuesta a ese globalismo y en especial a la cultura woke dentro de Estados Unidos. Y esta es una es una clara derrota a la cultura woke dentro de Estados Unidos y todos los gobiernos conservadores, las personas conservadoras esperan también que esto se traduzca en una derrota de la cultura woke a nivel internacional, ¿verdad? Y tercero, veremos que a nivel internacional el enfrentamiento entre la derecha tradicional y la izquierda tradicional no ha muerto del todo. Sí, es cierto que en países como El Salvador la población ya maduró y ya prácticamente
ha desechado esas ideas radicales, pero en Estados Unidos y en Europa siguen muy presentes. Y como han existido mutaciones, entonces hoy la nueva izquierda es el progresismo, los cuales son globalistas. Estamos hablando de la socialdemocracia, que ha venido a desplazar el poder que han tenido los partidos y gobiernos marxistas, algunos taoístas o otros con otro pensamiento comunista, pero siempre de izquierda tradicional. Y en Estados Unidos un Donald Trump respondería más a los intereses, piensan muchos sudamericanos, que libertarios. Más bien yo llamaría que son intereses nacionalistas proteccionistas. Vamos a explicar eso un poco después. Pero a esas tres situaciones responde todas estas políticas que desde su llegada se van a empezar a implementar. ¿Ok? Entiendo que está de cierta manera respondiendo a lo que ya escuchamos del presidente Bukele, cuando él dice yo no soy izquierda ni derecha, yo simplemente estoy um, respondiendo a lo que la gente está pidiendo. Porque yo siento de que aquí en Estados Unidos había un sector bastante grande desesperado porque se acabara eso del wokeísmo. Habían Sí. movimientos grandes en el lado de las escuelas, en cuando permitían chicos jugar en deportes de chicas. Y fíjate que yo siento que no era tanto por el hecho de que pues ganaba el otro equipo, sino que los casos que dieron paso a una molestia es porque los chicos lesionaban, perdón, lesionaban a las chicas. O sea, Y me lo imagino. entonces ahí es donde se vino ese conflicto grande entre, em, se empezó a escuchar más fuerte. Otra de las cosas que creo que cabe aclarar es cuando él menciona el tema de el mandato de vehículo verde. Eh, lo que es el sector de California tiene como objetivo que sus automóviles o lo que se vende en California llegue a ser 100% pues autos eléctricos. Entonces, eh, pues yo siento de que ahí había un conflicto en el lado de lo que es la energía. Y si te fijas, él menciona, no sé si lo estoy conectando bien, pero él menciona una crisis de energía, de cómo los precios empezaron a subir por culpa de la energía. Y si vas a empezar a demandarle más energía para recargar carros, yo siento de que eso iba a empeorar. O sea, es una cadena, ¿verdad? Entonces no sé si por ahí es donde viene conectando estos puntos en el que se estaba impulsando un mandato para vehículo verde que iba a decirle a las personas, tienen que comprar autos que se recarguen con energía eléctrica. Esto iba a demandar más del sistema, pues, eléctrico, se necesita más energía y no sé si iba a empezar a deteriorar aún más lo que es la cuestión de economía, a pues dar más inflación. No sé si tú has notado estos puntos. Sí, mira, muchas veces el discurso político difiere de la realidad, muchas otras veces coinciden y muchas otras veces son verdades a medias. Yo te voy a ser muy sincero. Esto es una verdad a media, pero recordemos que Donald Trump está en función política, entonces él tampoco está obligado a decirle la verdad o la total verdad a todo su público. Donald Trump tiene tiempo de estar amenazando que tras su llegada, él iba a obligar a lo que él llama el cartel de la OPEP a disminuir los precios del petróleo. Pero la realidad por los cuales el precio del petróleo es tan alto, no en Estados Unidos, no es por los precios fijados por la OPEP. Y eso muchísimos analistas económicos internacionales te lo pueden explicar muy bien. La realidad ha sido el conflicto de Ucrania. Esta es la verdad. Número 2,
Estados Unidos en estos momentos se está moviendo nuevamente al combustible fósil. Y esto es debido a que Donald Trump considera que el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la obligación a través de un tratado de que los países signatarios o países firmantes lentamente tendrían que moverse hacia la energía verde, afectaba los intereses de los Estados Unidos. Y esto hay que unirlo con el plan de las sociedades abiertas, de las ciudades de 15 minutos, que se supondría limitaría la movilidad de las personas que vivan en estas ciudades de 15 minutos. Y a esto también hay que unirle el hecho de que, siendo muy honestos, los vehículos eléctricos chinos se adquieren en Estados Unidos a mucho mejor precio que los Tesla y son de muy alta calidad también. Por lo tanto, aquí no solo son intereses libertarios que podrían ser muy ciertos, y no solo son intereses energéticos que a mitad pueden ser o son ciertos, sino también el hecho de que dentro del pensamiento republicano y de Donald Trump es mejor que el mercado sea acaparado por un norteamericano como Elon Musk, que realmente no es norteamericano, es sudafricano, pero es un ciudadano estadounidense, ¿verdad? Es mejor que sea acaparado por el pensamiento occidental y no por una empresa china. Lo que nos lleva a nosotros a romper con ese esquema de que Donald Trump es una persona libertaria. No, es un proteccionista. ¿Ok? Esto es lo que yo te puedo decir ahorita. Entendido. Completamente, es una línea completamente que no había considerado, pero sí, buenísimo, buenísimo. Juan, ¿y qué impacto puede tener una nueva política migratoria, en especial en los países latinoamericanos? Vaya, mira, fíjate que sucedió algo, que ha sucedido algo de manera histórica en todo el hemisferio americano. Y es el hecho de que los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda tradicional en toda Latinoamérica, se han estado beneficiando ampliamente de toda la contribución que las ONGs internacionales han hecho para sostener proyectos de beneficio a las poblaciones. Lo que le ha quitado la presión a estos gobiernos para poderle cumplir a su gente. Y al mismo tiempo les ha librado de responsabilidades hacia esta gente. Y siempre al final, como los gobiernos, como los proyectos que estas ONGs tienen, se realizan de manera conjunta con los gobiernos. Entonces, quienes saludan con sombrero ajeno al final y quienes la gente creen que realizan el proyecto, sigue siendo el gobierno. Este ahorro de dinero que se tiene, lastimosamente sirve al gobierno para engrosar las partidas secretas, para compra de voluntades y para cualquier acto de corrupción. Y esto lo vimos en El Salvador antes de la llegada del presidente Nayib Bukele. Esto lo hemos visto en toda Latinoamérica y es un tema que yo he discutido con muchos colegas por varios años. Por lo tanto, de la misma manera, exactamente como cortado por la misma tijera, la inmigración hacia los Estados Unidos. Otra vez poniéndolo en orden, la migración de los países latinoamericanos hacia afuera y la inmigración en los Estados Unidos como receptores de esta gente ha servido a los gobiernos también para no sentir la mayor presión para cumplirle a su gente. ¿Por qué causa se va la gente de los países latinoamericanos? Por lo menos de la mayoría de los países latinoamericanos.
por las malas condiciones económicas. Hay otros casos especiales como lo que fue El Salvador, que no solo se iban por las malas condiciones económicas, sino por la situación de inseguridad causada por las pandillas y por el control territorial y por el control sobre el aparato estatal que ellos tenían. Por lo tanto, cuando viene el gobierno de Joe Biden e implementa una política migratoria laxa, entonces esto resultó para aquellos gobiernos con partidos políticos de derecha y de izquierda tradicional latinoamericana con alivio. Nuestra gente se puede ir y no nos lo van a devolver y no tenemos que pagar por su repatriación, sino que van a quedar dentro de Estados Unidos bajo la política de capturar y dejar libre, y se le va a seguir dentro de Estados Unidos el debido proceso, ¿verdad?, para poderlos deportar, lo cual es largo. Y aparte de esto, se nos olvida que también está el derecho a que el inmigrante pida asilo político. Y así es como muchísimos han entrado, ¿verdad? Entonces, esto era mal porque saturaba el mercado laboral estadounidense, pero era muy bueno para los países latinoamericanos porque era una boca o un par de bocas menos que comer y menos presión social para cumplir. ¿Me explico? Por lo tanto, hay una serie de situaciones que tenemos que analizar, como por ejemplo la declaración de emergencia en la frontera sur que hace Donald Trump, con base al argumento de que existe una invasión de ilegales, le sirve al nuevo gobierno para romper con la política de capturar y liberar, y le sirve al mismo tiempo también para romper con el debido proceso, sino que hoy los puede deportar de manera express. Y así es como el mismo día de ayer yo vi que 2,000 mexicanos fueron deportados hacia Estados Unidos y se está incrementando porque ya se creó todo un sistema para hacerlo de manera express. Ahora el problema quienes lo van a tener son los mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos, ok, ellos están en la obligación constitucional de recibir a todos sus compatriotas, pero ¿qué sucede con las personas de Centroamérica? Sí es cierto que muchos mexicanos, o probablemente una gran parte de mexicanos, son los inmigrantes, son las personas que migran hacia Estados Unidos, pero también una parte importante de centroamericanos son, ¿verdad? Ahora, cuando habla del envío de tropas hacia la frontera, esto es un golpe precisamente a la ineficiencia e ineficacia que ha tenido la Guardia Fronteriza en los tiempos de Joe Biden, ¿verdad? Y el invocar la emergencia nacional utilizando el discurso de la invasión ilegal le faculta para la utilización del ejército. Entonces, esto va a una cosa a otra. El discurso que le da la facultad legal y las herramientas para hacerlo. Ahora, tal vez en conclusión, para no tardarnos tanto en este tema, porque este tema va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos años, ¿verdad? Vamos a entender que el deportar, los resultados o el impacto de la deportación que va a haber, va a ser probablemente bueno a los intereses estadounidenses, porque van a desaturar el mercado laboral y le va a dar la oportunidad a estadounidenses que apliquen a empleos que se van a ver forzados a hacerlo porque su economía está muy mala y van a tener que aplicar a empleos que los inmigrantes tenían, si es que quieren sobrevivir, ¿verdad? O sea que a la fuerza les va a tener que gustar hacer esos trabajos.
Pero ahora esto va a ser muy malo para los países latinoamericanos por varios aspectos. En un nivel general, porque va a saturar sus sociedades con personas que tienen tantos años de vivir dentro de Estados Unidos que probablemente no van a ser absorbidos por la mayoría de las empresas locales en sus países latinoamericanos, ya sea porque nunca se capacitaron y solo se dedicaron a hacer trabajo de campo, o por su edad. Entonces, este es un problema real con el cual los gobiernos latinoamericanos tradicionales van a tener que lidiar. Ya no se van a poder aprovechar de esa migración, de esa fábrica de migración que ellos tenían dentro de sus países. Ahora para El Salvador, algo muy importante que tiene que suceder si no queremos nuevamente que nuestro logro de seguridad se dañe. Es que tiene que haber una comunicación total del gobierno de los Estados Unidos con El Salvador para que El Salvador sepa a quiénes Estados Unidos está deportando y no le suceda lo mismo a El Salvador que le sucedió en la época de Bill Clinton, que se deportaban pandilleros y criminales y se tenían que dejar libres porque el gobierno de El Salvador no sabía quiénes eran realmente. ¿Verdad? Vaya, Tenemos que pensar en eso y el gobierno de El Salvador tiene que estar en totalmente sintonía y comunicación con ese aspecto, con el gobierno estadounidense de Donald Trump. ¿Ok? Esto entiendo. también, perdón, solo un paréntesis. Bien. También esto va a impactar en las remesas. Y eso es una clara preocupación. Y esto no solamente es una preocupación para toda Latinoamérica y excepto El Salvador, no. Para El Salvador le puede impactar. Porque muchas personas que envían remesas siguen siendo ilegales. Ujú. Por lo tanto, esto va a deteriorar también las economías de las sociedades latinoamericanas con gobiernos irresponsables. Pero también puede ser el aliciente para un nacimiento de nuevas clases políticas que entiendan que van a tener que cumplir a su gente y van a tener que terminar con aquella corrupción que ha estado creando las grandes olas migratorias hacia Estados Unidos. Esto va a ser un experimento forzado en otros países, como sea, va a dejar enseñanzas, ya sea para las personas que lo van a vivir, a tomar nota los que se van a salvar, entre comillas, o sea, la gente que está bien, legal, en regla y en los países. Y yo creo que también para los gobiernos, en este caso, pues para los responsables, ver las políticas, revisar. Yo entiendo que El Salvador tiene leyes y también plan para recibir personas cuando pues regresan al país. En muchos casos, tal vez intentar colocar a personas en trabajo. Yo entiendo de que para alguien que ha vivido una mayor parte de su vida en el exterior va a ser un golpe duro, va a ser algo a lo que va a tener, se va a tener que adaptar, pero pues la realidad es de que eh, hemos luchado durante mucho tiempo y yo creo de que pues este va a ser un reto más a la persona que vaya de regreso a su país. eh, pues un mensaje de tratar de darle un poquito de aliento porque va a ser una transición bastante difícil, pero hay que recordar esa fuerza y esas ganas con la que uno viene a dar todo por el todo aquí a otro país. Y yo siento de que El Salvador está en una vía en la que puede dar oportunidades. Todo lo que se aprende sirve cuando se pone al uso para producir. Y en mi experiencia en el exterior, las cosas que yo he aprendido en trabajos, cuando he estado en lugares que posiblemente no tienen ningún tipo de relación al trabajo que estoy ejecutando en ese momento, en cuestiones de ensamble, cosas así. A veces no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me ha servido. O sea, ese tipo de experiencias son las que uno se lleva
y toda esa seguridad, esas habilidades son las que uno puede poner. Y, más que todo, yo trato de dar un mensaje de aliento al que va a tener que regresar y pues primero Dios que el gobierno esté en disposición y haga las gestiones, porque la realidad es que va a pasar, no a todos, no, pero va a haber un sector que va a ser afectado. Se han estado viendo, no, yo no le llamaría redada en el aspecto que hemos visto anteriormente, en cual se cercaba completamente una compañía donde ellos tenían inteligencia que ahí posiblemente habían personas indocumentadas y empezaban a sacar cientos deportados. O sea, ahorita yo entiendo lo que he visto es que van por las personas que tienen orden de deportación y si hay personas a su alrededor, también se van. Ellos le llaman colaterales, que no tenías Sí, nada que ver, pero te preguntan y resulta que no tienes documentos, entonces vas también en la colada. Entonces, ahí es donde yo siento de que pues va a haber lastimosamente colaterales, gente que ha venido a trabajar, a portarse bien y pues eh, es ahí donde yo siento de que va a haber el gobierno de El Salvador posiblemente va a ser puesto a prueba y esperamos todo lo mejor. sí. Yo creo que en el caso de El Salvador, cuyos inmigrantes ilegales en Estados Unidos, muchos, una gran parte de ellos están de manera legal temporal porque se suscribieron a tiempo al estatus de protección temporal, ¿verdad? Todavía tienen un tiempo. Ahora va a ser cuestión del gobierno estadounidense que una vez este estatus expire, recién se aprobó, se extendió, pero va a ser a la voluntad del nuevo gobierno si lo prorroga o no. Si el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de negociar, dadas las buenas relaciones que existen en este momento entre ambos, entonces yo creo que eso va a ser un gran aliciente para esta gente. Ahora los que están ilegales va a depender del gobierno estadounidense hacer o darles la oportunidad de poderse legalizar solo por el tipo de buenas relaciones que tiene con el gobierno salvadoreño, pero eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Correcto. Donald Trump ha designado a los carteles de droga en México como agrupaciones terroristas Sí, sí. y tiene intenciones de combatirles en territorio mexicano sin consultar al gobierno mexicano. ¿No es esto una violación a la soberanía del Estado mexicano? A ver, el gobierno de los Estados Unidos es signatario de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Solamente es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo una resolución que tiene la potestad de ordenar una invasión o de ordenar la violación a la soberanía de una nación con elementos militares. Estados Unidos y al igual México son signatarios de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Y solamente cuando existe una situación que es considerado por su gobierno y por su parlamento emergencia nacional o una situación de peligro, de potencial peligro a la seguridad nacional y que también puede ser considerado bajo ciertos criterios que su expansión también puede ser peligroso a la seguridad regional, es que puede haber una intervención militar en ese estado a petición del mismo gobierno, del estado donde está sucediendo, ¿verdad? Por lo tanto, eso no ha sucedido. Y esto no ha sucedido precisamente porque los gobiernos mexicanos lastimosamente en las últimas décadas, no sabría decir exactamente cuándo este fenómeno comenzó, pero sabemos que es
un poquito después de los 70s, es el hecho de que el sistema partidario mexicano ha sido permeado por el dinero del narcotráfico. Hay funcionarios públicos de todos los partidos políticos que han llegado al poder con donaciones y apoyo económico de los carteles. Esto se transforma o se traduce en impunidad ya en la función pública, lo que inhabilita a los gobiernos en muchísimas ocasiones a combatir a los carteles de manera eficaz y efectiva. Por lo tanto, esta situación es una situación que al final, de una u otra manera, termina dándole la razón a Donald Trump en el querer tomar una decisión unilateral de combatir a los carteles dentro, a costas de violar la integridad, probable integridad territorial y la soberanía de una nación. No es correcto, pero en su manera de pensar no ve la opción que sustituya esta opción. Me explico. Ahora los gobiernos mexicanos y aquellos gabinetes y presidentes que no han tenido absolutamente nada que ver con los carteles ni con el crimen organizado, se ven incapaces de aceptar, valga la redundancia, su incapacidad de combatir al narco y de aceptar que su estructura estatal está totalmente invadida por este mal o por este cáncer, precisamente porque quieren mantener el poder y no pueden aceptar que son débiles, porque esto no les beneficia ni a ellos en su cargo ni a su partido político. Y eso es también serio dentro de las esferas de poder mexicano. Por lo tanto, constitucionalmente, cualquier gobierno del mundo está obligado a responder militarmente o a través de otros medios de poder y uso de fuerza a una violación a su soberanía. El no hacerlo es constitutivo de violación a su misma constitución que deben cumplir al ser gobierno. Entonces es una situación complicada la que tiene ahorita en este momento Claudia Sheinbaum. Lo lógico acá, para evitar que un gobierno estadounidense viole la soberanía del Estado mexicano, lo cual va a ser muy criticado a nivel internacional y en las esferas de las Naciones Unidas, y también para salvar la cabeza de un gobierno que es incapaz de poder combatir eficaz y efectivamente a las estructuras del crimen organizado, dentro de ellos los carteles de la droga en México, lo que yo asumiría es que llegarían a un acuerdo para colaborar de una manera aún más activa. Y el gobierno de una u otra manera tratar de influir en el Parlamento para que se acepten el ingreso de militares mexicanos con armas y con equipo militar. Cosa que está muy difícil, pero muy difícil que yo creo que el Parlamento mexicano lo acepte, ¿verdad? Incluso dentro de la presidenta y el gabinete y incluso algunos miembros del partido Morena están de acuerdo, yo creo que la mayoría se opondría. O sea que también habría oposición interna dentro del partido político oficial, ¿verdad? Ahora la discusión moral, que si es correcto o no, a nivel moral, la gente lo que va a decir, bueno, si este gobierno no lo puede hacer, entonces está incumpliendo a su gente. Y el problema es tal
que la falta de cumplimiento de su gobierno hacia su gente está provocando una catástrofe social en otro país que es mucho más poderoso y tiene el derecho a intervenir. Eso es bastante discutible porque no es legal, pero sí sería lo moralmente correcto. ¿Me explico? Ahora, ningún gobierno estadounidense tiene que echarle toda la culpa a los gobiernos mexicanos. ¿Por qué no hablan de los carteles dentro de Estados Unidos? Que es que los carteles mexicanos, ellos son encargados de la mitad. No, ni de la mitad de la tercera parte, porque los carteles en Colombia producen. O el fentanilo que viene de China producen. Estos lo mueven de México o de otros países hacia Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿quiénes lo distribuyen? ¿Por qué nadie habla de eso? No son las redes de pandilleros únicamente que son parte del crimen organizado. Ahí hay mafias de diversos países que hacen negocio con eso. Y hay una mafia norteamericana que también está nutrida tanto por mexicanos como latinoamericanos y miembros de otros países, pero el dinero se hace en Estados Unidos. El dinero de la venta se hace en Estados Unidos. Lo que se paga es lo que costó llevar el producto y la producción del producto. Pero los réditos, esa ganancia, ¿en dónde se queda? Dentro de Estados Unidos. Y la ganancia del distribuidor. ¿Y por qué no los combaten a ellos? Y Donald Trump no dice absolutamente nada de eso. No sabemos si también la red de distribución ha permeado al gobierno, perdón, ha permeado las estructuras del Estado estadounidense. La discusión tendría que ser esa en este momento, no solamente echarle la culpa a México, no solamente echarle la culpa al gobierno mexicano. Que dicho sea de paso, y lo voy a decir abiertamente, yo no estoy de acuerdo con la manera en que ningún gobierno mexicano ha combatido a los cárteles de la droga. ¿Ok? Sí, es bien interesante ese último punto. Yo creo que personalmente no lo había considerado. ¿Por qué no se habla de la distribución interna? Porque para llegar Claro. al país se requiere de muchísimo esfuerzo y una gran red, pero pasando la frontera ya no se sabe. Por Y supuesto. aquí es rarísimo que se escuche de, ah, ¿cómo se llama? De incautaciones inmensas, millonarias, toneladas y toneladas, rarísimo. ¿Sabes qué se me vino a la mente el día que el embajador en Panamá, creo que Panamá iba a enviar a Estados Unidos una incautación grandísima porque ellos no tenían los recursos para destruirlos ahí? Entonces iban a cargar todo a varios aviones y lo iban a enviar a Estados Unidos para que se destruyera en Estados Unidos. Y veías al cónsul de Panamá, al embajador bien de Estados Unidos en Panamá bien contento, se veía demasiado, no sé. Todo el mundo decía, no, hombre, lo van a prender. Pero bueno, es un punto a un lado. Daría la impresión, y esto solamente es un comentario, no lo vayan a tomar nadie como algo académico porque no lo es, sino que daría la impresión que verdaderamente el gobierno de El Salvador hace un trabajo más a conciencia para combatir el narco, ¿verdad? Sí. No hay otro gobierno que esté haciendo lo mismo. Bueno, yo no me he dado cuenta No. absolutamente nada. Por otro lado, Donald Trump ha designado también pandillas como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha como Sí, 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 organizaciones terroristas. ¿Qué sí. impacto podría tener esto en Estados Unidos y las naciones receptoras de estos miembros, al ser algunos encarcelados en Estados Unidos y otros deportados a sus naciones de origen? Sí, como lo dije anteriormente, los que resulten por delitos mayores encarcelados en Estados Unidos, ¿verdad? Reclamados por la justicia, que ya están reclamados por la justicia estadounidense,
precisamente cuando sale un delincuente de circulación, eso beneficia a la sociedad. Lo mismo que hemos visto en El Salvador. Mira cómo se ha pacificado El Salvador al tener a los pandilleros, a estos criminales tras las rejas, ¿verdad? Pues el mismo resultado va a ser. Entonces, para ellos es ganar y ganar, ¿verdad? Si algunos trabajan de alguna manera honrada y en las noches o como doble trabajo se dedican a actividades pandilleras, van a dejar puestos vacantes para que otras personas puedan trabajar en vez de ellos, personas honestas. La probable distribución de droga a menor escala de estos dealers, que estos dealers hagan en las calles de las ciudades, se va a reducir. Los crímenes de saqueos que hoy se han vuelto tan comunes van a reducir. Los crímenes a sueldo o por riñas entre pandillas o por control territorial se van a reducir. Exactamente el mismo nivel de pacificación que El Salvador encontró puede ser el resultado de esto. Y eso está muy bien. Con Venezuela como receptores del tren de Aragua, no lo sé. No lo sé a qué acuerdo van a tener que llegar porque Venezuela mantiene fronteras cerradas la mayoría del tiempo con Colombia. Y aparte de eso, no veo yo que quiera recibir a compatriotas venezolanos de regreso bajo el temor que los van a acusar de que trabajan para la CIA o de que van a realizar cualquier otro tipo de operación de espionaje o desestabilizadora del gobierno de Nicolás Maduro. Por ahí podría ir la cosa, ¿verdad? O si no, simple y sencillamente van a terminar en las cárceles de Venezuela por la desconfianza que va a haber hacia ellos. Y una vez cambie el gobierno y sea un gobierno de derecha, puedan ser excarcelados y van a crecer, van a proliferar aún más dentro de Venezuela. Eso es otra cosa. La derecha tradicional siempre se ha visto imposibilitada de poder ofrecer realmente soluciones concretas a esa problemática. Ahora, en el caso de El Salvador, tal como lo expliqué anteriormente, tiene que haber un control estricto de quién llega deportado. Y de la única manera de que exista un control estricto es saber cuál es su background o saber cuál es su récord dentro de los Estados Unidos y por qué fue deportado. Entonces, se debe de procurar que no vuelva a suceder lo que sucedió en la época de Clinton, lo que le sucedió al gobierno de Arena, tanto por ignorantes y por desinterés. ¿Verdad? Esa es la respuesta que yo te podría dar a eso. Fíjate que parece que varios países van a pasar por el experimento que El Salvador vivió con Bill Clinton. En ese lado de que si no hay una buena comunicación, porque no solo van a ser salvadoreños o venezolanos, sino que, o sea, recordemos de que en estas pandillas también se aceptan otras nacionalidades. Sí, Ahora, por supuesto. imagínate que, no sé, de otros países se hayan metido a la mara salvatrucha y empiecen a exportarlos a sus países de origen. Si el país no, o sea, si la inteligencia no se pone las pilas, eso es sembrar semillas como se sembró en El Salvador. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado los receptores porque les va a llegar gente que no quiere nada bueno para el país. Por supuesto. Por supuesto. Pero a la larga, cualquier situación de desestabilización dentro de América Latina y en especial a los partidos de ideología contraria a la que está gobernando, al que está gobernando dentro de Estados Unidos, siempre hay ganancia para ese gobierno estadounidense. Esta es una parte estratégica, inexpugnablemente efectiva para el control geopolítico de Estados Unidos. Entonces, ahí dudo mucho que haya interés
en que verdaderamente los gobiernos de izquierda sepan quiénes les está llegando. Espero estarme equivocando y ojalá que así sea. Vamos a ver, voy a tocar madera, porque el hecho de que el gobierno mexicano tenga políticas que difieren mucho del gobierno estadounidense y del gobierno del presidente Nayib Bukele no quiere decir que se le debe de desear el mal a su población, porque al final es la población la que sufre. Muchas veces la gente dentro de su emoción política y con tal de que a un gobierno o al presidente de un gobierno le vaya mal, apoya situaciones malas que al final le terminan haciendo daño a su población. Y si nosotros queremos construir como salvadoreños una sociedad sana, tenemos que empezar a pensar distinto, ¿verdad? Sí, es que a veces yo siento de que hemos tenido una atomización ah, creciendo con esa cuestión del fútbol de que nada, México, siempre aquí, México, que a veces se Eso es nos un gran olvida error. que sí, que pasamos, o sea, las situaciones malas las estamos pasando todos. A veces duele ver las noticias de México de cómo les está yendo con la Sí, delincuencia, gente común está sufriendo. O sea, al final nosotros somos el pueblo es el que sufre. Persona adinerada que puede, bueno, que tiene el poder para hacer algún tipo de cambio no lo hace y yo creo que en eso nos podemos identificar al 100% con los otros países, ya sea México, Guatemala, Honduras, están pasándola muy mal, pero pues primero Dios las cosas cambian para bien. por Este, supuesto. hablando ya de geopolítica, Juan, ¿por qué el gobierno de Donald Trump está interesado en expandir la influencia de Estados Unidos a nivel internacional, tanto política como territorialmente? Hablemos de casos concretos como Canadá, Groenlandia y Panamá. Ok, vaya, mira, tal vez vamos en orden. Recordémonos que se ha iniciado una competencia por los recursos del Ártico. Y Canadá está mucho más próximo que Estados Unidos al Ártico. Por lo tanto, tener un acceso irrestricto al Ártico a través de Canadá se vuelve una prioridad para el mantenimiento del orden unipolar para Estados Unidos. Y eso es algo que tarde o temprano cualquier gobierno iba a querer hacer, querer interferir la soberanía de Canadá por su proximidad al Ártico. Si la única salida en el norte que tiene Estados Unidos hacia el Ártico es cierta parte del mar del Ártico, los inicios del mar del Ártico a través de Alaska, ¿verdad? Y si se hace subiendo al mar del Ártico a través del Atlántico, es larguísimo. Por lo tanto, vamos a entender que Canadá abre todo un acceso no igual al tamaño de acceso que tiene la Federación Rusa, que cubre la mayor parte. Y por eso es que a ellos se prevé que la explotación del Ártico va a ser mucho más fácil para los rusos y ellos han iniciado también estos procesos de investigación para explotación de recursos, en especial petróleo en el Ártico, mucho antes que Estados Unidos, al grado tal que la flota de rompehielos nucleares más poderosa del mundo en este momento es la de la Federación Rusa. La de Estados Unidos es mínima, ¿verdad? Ahora, Canadá también ofrece un territorio tan vasto, lleno de muchísimos recursos naturales, dentro de los cuales hay muchos minerales, pero en especial también hay petróleo. Y la nueva competencia entre las potencias, si bien se perfila para seguir siendo de manera económica, pero quien va a dar el soporte a esto es tanto inteligencia artificial como el sector energético. Y si vemos que
Estados Unidos y una parte de Occidente, al modificarse sus gobiernos, van a regresar a la energía fósil. Entonces va a ser el petróleo y el gas. Van a ser los dos recursos naturales que van a seguir siendo la punta de lanza, ¿verdad? Para la economía energética mundial. No la economía verde más. Esto es en el tema de Canadá. Y para que no se me olvide, el sistema de alerta temprana, por la proximidad del Ártico, después de los glaciares y atravesando el mar del Ártico, ahí ya se encuentra la Federación Rusa. Y esto es un sistema de alerta temprano ante ataques. Sí existen sistemas de alerta temprano, pero se necesita la coordinación con el gobierno canadiense. Y el gobierno de Donald Trump no puede confiar en un gobierno progresista como el de Trudeau, que por cierto ya anunció su dimisión. Ahora, Groenlandia, si queremos hablar de Groenlandia, va más o menos en la misma línea, con la diferencia de que si bien Groenlandia tiene un acceso muy, pero muy entrado al mar del Ártico y serviría para controlar la ruta, la naciente ruta del Ártico, que quiere ser aprovechada por los chinos. Entonces, esta es una posición totalmente geoestratégica para Estados Unidos. Pero no solo eso. Groenlandia también tiene petróleo, pero no, lo más importante ahí se llama tierras raras. Porque vamos a sumar una nueva competencia entre las naciones, especialmente entre el polo de poder en este momento manejado o representado por Estados Unidos y la República Popular de China, a la cual ya está a punto de sumarse la Federación Rusa, según el anuncio que Vladimir Putin hace unas semanas de que la idea es que la Federación Rusa se convierta también en un referente de inteligencia artificial. ¿Verdad? Tierras raras, acceso al Ártico, sistema de alerta temprana, que por cierto en Groenlandia ya hay una base que se desmanteló. Sin embargo, creo que todavía hay control radar, no estoy muy enterado de eso, necesitaría refrescar mis conocimientos. Voy a investigar un poco más para que luego lo incluyamos en otro programa. Ahora con el tema de México vamos a entender que, por ejemplo, el quererle cambiar de Golfo de Estados Unidos al Golfo de México es una situación que ellos solamente pueden hacer dentro de su plataforma continental, es decir, su espacio del mar que les corresponde, ¿verdad? Porque el resto es de Estados Unidos, perdón, del Estado mexicano, avalado y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y reconocido por toda la comunidad internacional. Por lo tanto, tiene un alcance limitado esa propuesta. Hasta el momento. Eso se hace por intereses de control territorial, control geopolítico, porque al final, con ciertos cambios de leyes y la incorporación de Golfo de Estados Unidos, le puede dar una proyección mayor a los Estados Unidos de mar territorial. Eso es expansionismo. ¿Verdad? Ahora con el tema de Panamá. El tema de Panamá, ahí hay una situación de verdades y mentiras. Aquí lo que se está cumpliendo es lo que yo tanto expliqué en nuestras entrevistas, Fender, y tengo años de estarlo explicando, es que bajo un gobierno de Trump se aproximaría una guerra comercial en el hemisferio entre Estados Unidos y China. ¿Te recuerdas que yo lo expliqué mucho tiempo? A Estados Unidos le molesta que existan dos empresas que estén manejando reparaciones
en el canal, que estén administrando reparaciones más que todo dentro del canal. Estas son 2 empresas chinas. Pero es falso de que estas sean las que manejen la entrada y salida. Eso es totalmente equívoco. Es la Autoridad Marítima Panameña la que bajo un grupo administrador, ellos son los que toman las decisiones de quienes entran y quienes salen por el canal de Panamá. Y hoy por hoy siguen siendo más las embarcaciones estadounidenses, más que las chinas, las que pasan por ese canal. Vamos a tener que dedicar un programa especial solo para este tema porque es muy extenso. Y yo sé que el tiempo en esta entrevista no nos da para poder profundizar. Sin embargo, esta es una verdad a media que está sirviendo en estos momentos bajo una retórica de querer ganar el apoyo de la mayoría de la población estadounidense para que Donald Trump pueda tomar una decisión de intervenir acá. El tema de los cobros que se le hace a la Marina estadounidense y a las embarcaciones estadounidenses, eso es algo que según la autoridad panameña, la autoridad marítima panameña, y lo mismo que ha dicho el presidente Molino de Panamá, es que existe ya una tabla para clasificar los costos de peaje de las embarcaciones sin importar ni el domicilio ni de dónde son las empresas navieras que transportan el producto a nivel comercial y que pasan por el canal, ¿verdad? Eso es con respecto a Panamá. ¿Qué es lo que ha desatado toda esta elucubración de invasión en Groenlandia, de invasión militar en Canadá, de invasión militar en Panamá para retomar el canal, o de presiones militares o políticas o financieras y hacerlas cumplir bajo sanciones? Esto, si bien pareciera que son políticas que a corto plazo pueden darle a Estados Unidos un respiro para mantenerse más tiempo gobernando de manera unipolar, pero esto puede servir como un aliciente y como un ejemplo que la Federación Rusa y el gobierno popular de la República y el gobierno de Xi Jinping en la República Popular de China utilice como ejemplo, valga la redundancia, para que el sur global acelere su distanciamiento con Estados Unidos y se acerque más a ellos y se unan al BRICS. Y ya escuché de varias naciones empezar a hablar de ello. La presión bajo la fuerza utilizada como excusa para precisamente separarse de gobiernos que quieren presionarles. Eso es todo. ¿Ok? Eso es lo que yo te podría decir al respecto. Entendido. Entonces se percibe el lado del discurso que se escucha de Panamá como tratar de nacionalizar, poner diría yo mejor, poner la opinión popular o el respaldo popular tras el presidente, utilizando este discurso de decir a nosotros nos están tratando mal, no nos están tratando de manera justa. Entonces, Claro. bueno, sí, se entiende la intención entonces. Sí, Entonces, claro, claro. Como te repito antes, y en detrimento del interés emocional que muchas personas tienen hacia el presidente Trump, pero Estados Unidos va a velar, el presidente Trump y su nuevo gobierno va a velar por los intereses de su nación, no por ninguna nación latinoamericana. correcto. ¿Verdad? Y en el lado de los aranceles, impuestos y aranceles, el presidente Donald Trump aplicará
un incremento del 25% de aranceles sobre las importaciones provenientes de Canadá y México, como también aumentó importaciones provenientes de la Unión Europea y la República Popular de China. ¿Cómo podría impactar esto a la economía estadounidense? Mira, el aumentar aranceles a Canadá, el aumentar aranceles al producto mexicano, a los productos de la Unión Europea, si ellos no mueven sus empresas hacia Estados Unidos y si empiezan a comprar más de Estados Unidos, el aumentar a China, es una política económica proteccionista diseñada para desincentivar las importaciones, pero al mismo tiempo incentivar el crecimiento de la producción nacional. Lo que tendría como un efecto terciario, no secundario, sino como un efecto terciario, el modificar los hábitos de consumo del consumidor estadounidense a costa del incremento de los precios. ¿Por qué? Porque la producción dentro de Estados Unidos siempre va a ser muchísimo mayor que en la mayoría de los otros países del mundo. ¿Por qué? Porque la mano de obra dentro de Estados Unidos es mayor. Y si el gobierno estadounidense está tratando de deportar a la mayor cantidad de inmigrantes ilegales, entonces empresas estadounidenses ya no van a poder producir a bajo costo pagándoles sumamente salarios muy pobres a los inmigrantes ilegales, que era de algo de lo que ellos se beneficiaban. Entonces hoy van a tener que subir los empleos porque o van a ser personas inmigrantes legales o locales estadounidenses que van a hacer eso, ¿verdad? Ahora, por otro lado, esto es también diseñado para homogenizar o para balancear la balanza de importación y exportaciones comerciales que Donald Trump acusa que es desigual entre estos países. Estamos hablando de que Estados Unidos importa más productos de Canadá, de México y de la Unión Europea de los que exporta, porque muchos de estos mercados están invadidos por la producción china. ¿Pero por qué? Por ejemplo, si utilizamos el caso de México, es porque la gente puede comprar más producto chino y no la igual cantidad de producto estadounidense, aunque le guste más, por su situación económica, por su poder de adquisición. Esto es algo a largo plazo, con lo que a largo plazo el gobierno de Trump no va a poder lidiar de manera fácil. Y alguna manera de conclusión, para no hacerlo muy largo, va a ser por el hecho de que al final, entonces, el producto que Estados Unidos probablemente exportaba hacia estos países y que estos países importaban de Estados Unidos, probablemente va a ser suplido por empresas chinas. Y al ser suplido por empresas chinas, entonces el producto estadounidense va a quedar focalizado y enjaulado lentamente. Y aquellos factores que ayudaron al gobierno estadounidense a que posibilitara con sus políticas todo el producto de las empresas estadounidenses fuera vendido a gran escala dentro de los países del sur global, por decirlo así, ya no se encuentran presentes en este momento. En estos momentos el sur global se está moviendo en una línea mucho más beneficiosa hacia el lado chino que hacia el lado estadounidense. En estos momentos no existe el mismo nivel de emoción ni la misma disposición de transculturización de las sociedades del sur global que tenían con el colapso de
del bloque soviético y la implementación del nuevo orden mundial neoliberal, porque el neoliberalismo falló en muchos de estos países y porque también los gobiernos demócratas han sido gobiernos intervencionistas en estos países y también porque porque los gobiernos demócratas han mostrado una cara anticonservadora y en contra de la religión que la mayoría de las personas del sur global tienen, que sigue siendo el cristianismo, por lo menos en América Latina, en algunos países de Asia y en algunos países de África. Y donde no, es el Islam. Y una gran parte del mundo musulmán no estuvo de acuerdo ni estará de acuerdo con el apoyo que tanto el gobierno de Biden y el gobierno de Donald Trump le han dado al gobierno de Netanyahu para llevar su operación en Gaza o en Cisjordania contra Líbano. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver la desconexión del sur global con Estados Unidos de esta manera. Ahora, una de las situaciones que podrían suceder es que Estados Unidos empiece a presionar a los gobiernos latinoamericanos para que compren más producto americano y compren menos producto chino. Y como las poblaciones se sabe de antemano que no tienen la capacidad o el poder adquisitivo para tener más producto americano y desplazar al producto chino, entonces podrían tratar de disfrazarlo, obligando a los gobiernos a que incrementen los aranceles al producto chino e incluso al producto europeo. Esto es una guerra comercial a gran escala que podría suceder. Y es exactamente de lo que yo he venido hablando desde hace años. Yo creo que tú te recordarás de eso. En este sentido, vuelvo a repetir e insisto que es lo que a El Salvador le conviene, manejar una política exterior neutral. Qué equivocados se encuentran aquellas personas que piensan que El Salvador tiene que tomar partido. No. El Salvador tiene que mantener una política neutral. ¿Por qué? Para beneficiarse de ese mismo enfrentamiento comercial que va a hacer que China quiera ofrecer mejores cosas a los latinoamericanos, para competir contra unos americanos que van a tratar de ofrecer también de alguna manera mejores cosas para vencer a su rival. ¿Me explico? Un país neutral con una política exterior no definida ideológicamente, sino más de apertura a la comunidad internacional y al comercio con esa comunidad internacional, va a poder gozar de lo que uno y el otro le den. ¿Ok? Sí, entendido. Va a estar bastante interesante. No de una manera que nosotros vamos a esperar con ansias esa guerra de precios, porque pues, bueno, al final uno va buscando la conveniencia de precios y saber de que se van a empezar a incrementar las cosas que posiblemente están baratas, que en este momento pues se pueden adquirir de manera más fácil y después van a empezar a variar los precios, pues es algo yo creo estresante para todos nosotros, pero Por supuesto. esperemos que sea para lo mejor o que las cosas vayan suavizándose. No sé, posiblemente se pueda llegar a un acuerdo, tal vez a algo que se pueda discutir entre ellos y tal vez no sea tan extrema la situación en la que se llegue, ¿verdad? Sí. Mientras en Estados Unidos con los aranceles, los productos se puedan encarecer, y ya sea porque la gente se resiste a dejar de comprar el producto del extranjero o porque la producción se va a sustituir por producción nacional y los costos de producción son totalmente superiores, no importa cuál sea la causa o la combinación de ambas.
países como El Salvador puede beneficiarse de que todavía va a poder obtener bajo los tratados de libre comercio que todavía está vigente con México, un México que va probablemente a divertir estas exportaciones hacia nuevos mercados, también la Unión Europea y el producto chino. Creo que de esa manera es como nosotros lo podemos ver. Ahora, ¿cuánto podría durar esto? Si se da de esta manera, no lo sé, porque al suceder esto, podrían venir las presiones estadounidenses para incrementar los aranceles a estos productos. Es todo, como lo dije al principio del programa, Make America Great Again. Y América fue great again porque mantuvo su, y América fue great anteriormente porque mantuvo por mucha distancia el poder unipolar después de que colapsó la Unión Soviética y cuando la República Popular de China todavía no había estado en la palestra económica en el concierto internacional. Okay. Sí, entendido, Juan. Va a estar bueno. Algo con seguridad es que a todos los salvadoreños nos sorprendió que el presidente Nayib Bukele no fue visto en la toma de posesión del presidente Donald J. Trump en los Estados Unidos. ¿Cuál podría ser el motivo por el cual no asistió al acto de investidura? No me gustaría aventurarme a decir en público cuáles fueron los motivos por los cuales él no asistió, porque los desconozco. Lo que sí te puedo decir es cuáles son los resultados de esa inasistencia. A nivel interno, nosotros sabemos que el presidente Nayib Bukele gana a través, sí, muy bien, de un partido político ya dentro de un sistema partidario que estaba institucionalizado, aunque sea débilmente, pero que estaba institucionalizado, estoy hablando de Ghana, pero él realmente, quien le da todo el soporte, es un movimiento que se vende desde sus principios como algo muy separado de la izquierda tradicional y de la derecha tradicional. Estoy hablando del movimiento Nuevas Ideas en su momento, antes de ser un partido político. Y el tipo de gobierno pragmático del cual yo también he hablado mucho, del cual muchos activistas políticos que se hacen llamar periodistas lo quieren traer a su lado y llamarlo de derecha, lo cual también muchos activistas políticos que se hacen llamar periodistas en las redes sociales lo quieren traer a su lado de la izquierda y lo quieren empapar y ungir con ideología de izquierda y de derecha tradicional y algunos medios europeos de desinformación lo llaman centro. La verdad es que el presidente Nayib Bukele es una persona con una política tanto interna como exterior pragmática. Y por eso es que muchos analistas se hacen bolas y yo creo que las neuronas se les estruja porque lo ve que un día está implementando una política neoliberal y totalmente libertaria y de repente por algún motivo viene y se aplica una política proteccionista o propia de un estado de bienestar. Y eso es porque se va navegando de manera segura, reaccionando ante necesidades que una ideología concreta de un lado y una ideología concreta del otro lado, si se sigue su patrón estricto, no podría dar respuesta a él. Creo que esta es una cuestión más filosófica de la política, sin embargo, la verdad es que la inasistencia le ha quitado a la oposición en El Salvador la crítica de estar totalmente del lado de Donald Trump.
Y aquellas personas que siguen siendo de izquierda o simpatizan más con una ideología internacional de izquierda, siguen pensando y siguen respetando al presidente al presidente Nayib Bukele igual que antes, porque no lo ven que es un hombre que abiertamente se ha polarizado hacia un lado ideológico. ¿Me explico? Ahora, otra de las situaciones es que el presidente Nayib Bukele es presidente de un país cuya población, un 30% o más, me atrevería yo a decir, de todo el salvadoreño que ha nacido, se encuentra en Estados Unidos. Más de 2.3 o 2.4 millones de salvadoreños residentes en Estados Unidos, de la cual una gran parte son ilegales. Y dentro de aquellos grupos de personas que sean deportados, muchas van a ser personas, o la gran mayoría con seguridad podrían ser personas decentes que han sido deportados, no porque han cometido ilegalidades, sino porque propiamente dicho no están viviendo y produciendo de manera legal aunque paguen impuestos. Entonces, esto es algo que puede resultar en un daño colateral político al capital, para que la redundancia, político que el presidente Bukele tiene en estos momentos, lo cual podría traducirse en bajos niveles de apoyo. No solo a él, sino que al partido después para una próxima elección presidencial. Entonces, nuevamente, no estoy diciendo que por eso el presidente no fue. No nos confundamos, sino que estoy diciendo que es lo que se ha ganado con su inasistencia. La crítica, no va a haber crítica en ese sentido por las deportaciones y no va a haber crítica en el sentido ideológico. Y aquí se cumple lo que yo tanto les he estado diciendo desde hace 20 años. La ideología imperante que el gobierno en este momento enseña a la población salvadoreña es el pragmatismo político, no derecha ni izquierda. Cualquier inclinación que se vea de manera temporal es porque se tiene que velar por los intereses de la población salvadoreña, los intereses del gobierno y los intereses oficiales del partido en el poder. Es lógico, si no se está en el poder, no se puede velar por los otros intereses, ¿verdad? Sería muy ilógico. Dejemos de creer en todo lo que los activistas políticos extranjeros dicen. Que llevan al presidente Bukele hacia un lado, que llevan al presidente Bukele hacia otro lado. Cualquiera podría decir, pero eso es beneficioso porque gente de derecha y de la izquierda lo apoya. Ah, pero ¿cuál es el lado negativo? Que confunde a los salvadoreños que están dentro. Entonces, en vez de confundirnos como salvadoreños y que nos cueste más a nosotros construir la sociedad ideal que nosotros queremos, habiendo ya superado derechas e izquierdas, veo mejor otros programas como Mr. Fender o nuestras entrevistas de Urban Talks. Excelente. Me interesa mucho saber una opinión personal tuya. Ayer el presidente nos sorprendió a todos dando una postura sobre lo que es la deuda política política en el país. Específicamente, él dijo de que estaba de acuerdo que se retirara la deuda política y en una segunda publicación él dijo que hasta le daba poquito de nostalgia recordar los tiempos en que viajaba a Estados Unidos para hacer pequeños convivios, actividades con la diáspora, y aclaró que fue un tiempo difícil. No era mucho dinero el que ellos recibían, pero que lo recordaba con cariño, parafraseando un poquito lo que él dijo.
Entonces me interesa saber tu opinión sobre este tema, Juan. Sí, claro que sí, es un tema muy importante y es algo que la mayoría de la población ha estado pidiendo. Si esto no es nada nuevo, esto ha estado en el radar desde hace mucho tiempo, pero nunca hayan escuchado al presidente ni a una autoridad que tuviera suficiente poder en el gobierno como para poder abrir la posibilidad de su discusión, ¿verdad? Yo escuché al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, hablando sobre los aspectos negativos de los cuales la sociedad le podía achacar a la bancada 100 y el gobierno si se eliminaba la deuda política. Y él hablaba claramente como que los grupos de narcotraficantes podrían empezar a financiar el partido o el crimen organizado podría empezar a financiar a miembros del partido. Y la verdad que no se equivocó en ningún momento, si es que eso es real y nosotros ya lo vivimos, pero eso era también existiendo la deuda política. Tanto Arena como el FMLN eran financiados también por el crimen organizado y financiados también por el narco. Y quienes no lo crean, pues yo los invito a investigar. Yo personalmente me di cuenta de eso porque yo trabajé con gente que abiertamente acusaban a otros y decían en las reuniones cerradas, a este le dieron tanto, a este le dieron tanto y a este le dieron tanto. Entonces no hay dónde perderse. Por lo tanto, es una situación que se dio y por eso está en la mente del presidente de la Asamblea Legislativa que se puede volver a dar. El presidente Nayib Bukele, por otro lado, tiene razón que la deuda política se puede eliminar porque un partido como Nuevas Ideas ya demostró que no necesita de deuda política para crecer y para poder ganar una elección. Todo hacerlo a base de liderazgo. Para eso se debe de hacer cumplir la ley de partidos políticos que abiertamente dice que las finanzas del partido deben abrirse al público. Deben de ser de manera pública y expuestas de manera transparente para que se sepa quiénes han financiado a los partidos políticos. Ahora, ¿cuál es el problema con este caso? Que la ley puede eludirse a través de prestanombres. Por lo tanto, a mi manera de ver, la ley tiene que modificarse, ¿verdad? La ley tiene que modificarse y tiene que haber un estricto control para que se sepa quién está financiando a quién dentro de los partidos políticos. Ni el presidente está equivocado, tiene toda la razón, ni tampoco, el presidente de la República está equivocado, tiene toda la razón, ni el presidente de la Asamblea Legislativa está equivocado tampoco, sino que uno puede ser el mal resultado del otro. Por lo tanto, para evitar que eso suceda, reformas probables a la ley, tienen que haber reformas constitucionales, por supuesto, para que se posibilite el eliminar la deuda política y controles para que la gente no le quepa duda que los partidos políticos no les está financiando el crimen organizado ni la narcoactividad. Ahora, ¿cuál podría ser el beneficio político de cualquier líder? Que si hace bien las cosas, la gente va a querer apoyar más de manera económica o de manera material en las campañas al líder que está haciendo las cosas bien. Entonces ya no va a ser solo el ofrecimiento el que va a contar, ni tampoco va a ser solo el marketing político el que va a imperar para hacer ganar como líderes a personas que verdaderamente no son líderes políticos, sino solo dirigentes partidarios o candidatos. ¿Y quiénes salen perdiendo? Acá, la oposición. ¿Ok? Eso es lo que yo te podría comentar al respecto. Juan, podríamos concluir de que esta medida obligaría a la nueva generación de política de entrar en una nueva manera
de hacer política. Es decir, ya ese pinta y pega, esa bombardeo por radio, televisión, o sea, está desfasado. Yo creo que ahorita ellos Precioso, tienen que como dar un... tiene que ser. Ya. La democracia honesta, donde los partidos políticos y los funcionarios ganen a través de una propuesta que puedan cumplir y que verdaderos líderes lleguen al poder y que no sea el marketing político el que haga de un carbón un diamante. Esta ha sido una de las grandes críticas que yo siempre he tenido, y yo lo vi con mis propios ojos cuando yo era parte de Arena, y yo veía como de personas que no tenían ni un brillo ni una buena intención en el marketing político, los convertí en diamantes, y ya cuando llegaban al poder seguían siendo el mismo carbón. ¿Me explico? Sí. Bueno, excelente. Bueno, yo siempre agradecido contigo, Juan, por tu dedicación, ese tiempo que das para poner la información y traerla, exponerla, enseñarnos. Yo siempre te lo voy a agradecer, aprendo mucho de estos programas. Palabras de despedida de tu parte para ir cerrando este programa, Juan. Muchísimas gracias, Fender. Gracias a ti, la verdad. Gracias a todos los salvadoreños que nos ven, ya sea en vivo o en diferido. Gracias a personas de otros países que siempre nos apoyan, que siempre ven nuestros programas y que poco a poco apoyan más tu canal y que están empezando a ver mi canal también. Mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo de Año Nuevo también a Obed Viera, que tiene siempre en movimiento, que es una plataforma hermana. También a nuestro amigo del Presidencial, que no todo el tiempo, pero en varias ocasiones puede retransmitir programas o comentar sobre nuestros programas. La verdad que a mí me llena de mucha alegría el poder hacer estos programas sin esperar nada a cambio, porque muchas veces uno lo que se gana son las críticas e insultos. Por lo menos en redes sociales antes no me insultaban, hoy ya me insultan. ¿Verdad? Como que ya entré lentamente a ese selecto grupo a los que nos insultan a diario y le mencionan a la madre a uno y al padre todo el tiempo, ¿verdad? Pero me alegra mucho que la mayoría de personas puedan aprender, y de una manera muy humilde yo quiero decirles que yo aprendo más de ustedes. ¿Por qué? Porque muchos de los conocimientos que yo adquiero son conocimientos a través de las preguntas que todos ustedes me hacen a mí en las redes sociales. Porque eso me hace pensar más a mí, me hace investigar y me hace aprender y generar mayores herramientas mentales para yo poder analizar de manera veraz y de manera fehaciente la información y poderle brindar una aproximación de lo que podría ser. ¿Verdad? Pues me despido, un fuerte abrazo a todos, espero que este año sea de muchísima alegría y que sea un año provechoso tanto en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Yo soy Juan Golcher desde Hanoi, Vietnam, y recuerden, digamos siempre la verdad. Saludos a todos. Adiós, Fender. Excelente, muchísimas gracias, Juan. Recuerden a todos dejar sus comentarios, preguntas, ahí los vamos a estar leyendo. Este es un programa diseñado para, pues, hacer que podamos interactuar, hacernos esas preguntas y tratar de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, ahí nos quedamos. Buen día y pendiente para el siguiente programa. Saludos. Saludos a todos.